Buenos días, feliz mañana. Arriba a todos los que todavía se están despertando y desmorrando. Este es el día que el Señor ha preparado para bendecirnos. Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es nuestro Dios. Un Dios que todo lo puede hacer, que toda tu necesidad Él la puede tomar en sus manos para hacer con ella conforme a su voluntad. Su voluntad es lo mejor para ti. Así que hoy puedes decirle al Señor: Señor, quiero venir a ti. Lo único que quiero es tener más de tu presencia, más de tu espíritu, quitarme de la cabeza, de mis sentimientos, las necesidades que tengo para concentrarme en la única necesidad esencial, que es tu presencia en mi vida. Vamos a cantar juntos así. Dígale: vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti, bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Una vez más, dile al Señor: vengo a ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti, bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más. Quiero más. Dile al Señor: quiero más. Quiero más de ti. Señor, en esta mañana anhelamos tu presencia, anhelamos tu espíritu con nosotros. Queremos encontrarnos contigo desde temprano del día para vivir este día conforme a la visión que tú has preparado, Señor. Abre nuestro corazón, toca cada membrana de nuestro ser para que podamos hoy, Señor, una vez más escudriñar tu palabra y tu voluntad y darnos cuenta de cuáles son tus planes para nuestras vidas. Tus planes que son de paz y no de mal para nosotros. Es lo que queremos hoy, esta mañana, meditar, descubrir, entender, para practicar. Tómanos en tus manos, Señor, y que esta oración que te hemos cantado se convierta en una realidad en esta mañana al acudir a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado con todo nuestro corazón y nuestra fe, y todos decimos amén. Mateo capítulo 21. Abra por favor conmigo su Biblia. Hoy vamos a meditar en esta palabra preciosa.
Repito, Mateo capítulo 21, estamos recordando esta Semana Santa, los últimos momentos de Jesús aquí en la tierra, sus últimas enseñanzas, las últimas cosas que Él les dijo a sus discípulos, cómo se mostró y reveló los planes y los propósitos de Dios. Y para mí es muy importante compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón para ti en este día. Mateo capítulo 21, versos del 18 al 22, nos hablan acerca de la higuera estéril. Algunos de nosotros recordamos este pasaje. Ponga atención, vamos a leer juntos, sígame con su vista. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo pasó esto? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Estamos en presencia de uno de los milagros más curiosos que Jesús hizo. En todos los milagros Jesús siempre bendecía a la gente. Sanó a los enfermos, liberó endemoniados, alimentó a los que estaban en necesidad. En algún momento resucitó a algún muerto para regresárselo justamente a sus familiares que estaban llorando y tristes. Es decir, siempre los milagros de Jesús fueron para bendecir a la gente principalmente. Y este milagro es un milagro diferente porque es un milagro de maldición. De hecho, se maldijo a la higuera y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Es decir, le dio una maldición de esterilidad. Nunca más va a haber fruto de ti. Y aparentemente nos parece raro cómo Dios puede hacer un milagro de maldición o cómo Jesús puede hacer un milagro de maldición, pero a través de este milagro encontramos grandes enseñanzas, preciosas enseñanzas que yo quiero compartir contigo en esta mañana. Fíjate, lo primero que quiero compartirte es que a Dios no le gusta que nosotros aparentemos ser lo que no somos en realidad. Una vez más, en primer lugar, es que a Dios no le gusta, este milagro me refleja que a Dios no le gusta que nosotros aparentemos ser quienes no somos en realidad. Esto me queda claro cuando Jesús vio aquella higuera, la vio verde. En Palestina, una especie de higuera da frutos en esta época del año, en abril. Cuando brota la hoja, brota con la hoja el fruto. Es decir, que si había esta higuera y Jesús la había visto de lejos, él al verla con mucha hoja verde, él inmediatamente pensó: tiene que tener algún fruto esta higuera. Y cuando Jesús se acercó y no encontró fruto, entonces dice que la maldijo con esta maldición de esterilidad. Así que de esta primera acción que Jesús hace, yo encuentro que a Dios no le gusta que nosotros aparentemos ser lo que no somos. Es decir, no podemos mostrar nuestra vida cristiana nada más con hojas. La gente necesita ver el fruto cristiano en nosotros. No solamente tener una fachada de cristianos, sino en realidad ser cristianos. Esto está plasmado en todas las escrituras. De hecho, uno de los mensajes a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, versículo número 1, es aquella palabra que Juan le escribe a la iglesia de Sardis y le dice en esta exhortación que le da Juan a la iglesia de Sardis, o el Señor a través de Juan, le dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. O sea, mi reclamo contra ti es que parece que estás viva, iglesia, pero estás muerta. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que aparentemos ser lo que no somos en realidad. Si hay hojas en nuestra higuera, si hay hojas en nuestro árbol, necesariamente tiene que haber frutos si queremos agradar a Dios. Porque no podemos solamente conformarnos con tener apariencia de cristianos, sino que es necesario que mostremos y tengamos el fruto cristiano que Dios pide de cada uno de nosotros. Así que en primer lugar, la primera enseñanza que encuentro en este pasaje es que a Dios no le gusta que nosotros aparentemos ser quienes no somos. Y la segunda enseñanza es muy interesante porque fue a propósito de este milagro. Cuando Jesús maldijo la higuera y al día siguiente regresaron por el camino y vieron que la higuera se había secado, Marcos nos acomoda cronológicamente este milagro que sucedió en 2 días. En un día Jesús la maldijo y al día siguiente la vieron seca. Dice Mateo que los discípulos, cuando la vieron seca, se asombraron. Y Jesús dijo: este es el momento para darles una enseñanza valiosísima y para dárnosla a ti y a mí también. Y la segunda enseñanza tiene que ver con la oración y la fe. La fe y la oración y la fe son inseparables. Una vez más, la oración y la fe son inseparables, y cuando son inseparables dan resultados.
Jesús dijo estas palabras: de cierto les digo que si tuvieres fe, versículo 21, si tuvieres fe y no dudareis, versículo 22, todo lo que pidas en oración. Ahí está la fe y la oración, inseparables en toda la extensión de la palabra para generar resultados. Observe por favor juntamente conmigo en esta porción tan interesante de las Escrituras, cómo la oración, la fe y los resultados están presentes justamente aquí en esta enseñanza de Jesús. Él dice: si tú tienes fe y no dudas y oras, vas a recibir. Pero tiene que haber oración, fe, inseparables para que haya resultados. ¿Qué vas a recibir? Pues vas a recibir milagros. Y Jesús, cuando vio a los discípulos que se asombraron con la higuera, les dijo: si tú crees, si tú tienes fe y no dudas en nada, no solamente vas a ver esto de la higuera seca, sino que Dios puede hacer más grandes cosas de las que tú te imaginas. Al principio de este devocional te leí Efesios 3:20, que dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es cierto, porque el ser humano tenemos una mentalidad chiquita, tenemos una mentalidad pequeña. Creemos en Diosito, creemos que Diosito puede ayudarme un poquito. No, Diosito no existe. El Dios en el que creemos es un Dios grande y es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que creemos o entendemos. Es eso Jesús lo que les está tratando de enseñar a sus discípulos y a nosotros esta mañana. Les dice: si ustedes creen, si tienen fe y no dudan en nada, no solo veréis lo de la higuera que se secó, sino que le diréis a este monte: muévete de aquí para allá. Algo súper increíble, claro, porque Dios es capaz de hacer lo increíble. Esta declaración muchas veces nosotros la eclipsamos por el versículo siguiente, donde hay una declaración maravillosa: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, o creyendo, lo recibiréis. Y entonces la mayoría de nosotros nos clavamos con esta enseñanza: y todo lo que pidiéremos al Padre creyendo en oración lo recibiremos. Pero debemos entender que esta no es exactamente una invitación a que tú pidas lo que quieras. La invitación es a que creas que Dios lo puede hacer todo, porque dice: si tú tienes fe y no dudas y oras, entonces vas a recibir no solamente milagritos como la sequía o que una higuera se seque, sino puedes ver que montañas se muevan, que enfermedades desaparezcan, que problemas se disuelvan entre la respuesta de Dios. Es decir, Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y Jesús declaró esto de: le dirás a este monte, quítate y échate para allá, en señal, como una expresión proverbial de que para Dios no hay nada imposible. Otra vez, para Dios no hay nada imposible. Y justamente Jesús es lo que nos está recordando esta mañana en una segunda enseñanza. Cuando tú combinas la oración con la fe, un binomio perfecto, y los unes, la oración y la fe, vas a recibir de Dios milagros, respuestas, su poder en tu vida, transformando tu corazón, liberándote de lo que necesitas, porque el poder de Dios hace mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Así que Jesús les enseña a sus discípulos y les dice: no se queden con milagritos como este. Dios quiere hacer milagrotes como este otro, porque Dios todo lo puede hacer. Y esta unión entre creer, orar y recibir está intrínseca en los versículos 21 y 22, y es lo que Jesús nos quiso enseñar en segundo lugar. Primero dije que nos quiso enseñar que a Dios no le gusta que aparentemos ser lo que no somos. Y en segundo lugar, nos enseña cómo la oración y la fe, si se conjuntan, nos dan por resultado la manifestación del poder de Dios. Ahora bien, permítame unir estas dos enseñanzas, porque no son dos enseñanzas aisladas. Es el mismo pasaje, es la misma enseñanza. Y Jesús aprovechó el milagro, ese milagro de maldición de secar la higuera, para enseñarles acerca de la oración y la fe. Pero ¿qué tiene que ver la higuera que se secó, que estaba verde, que no tenía fruto, con la oración y la fe? Es muy sencillo. Si yo uno estas dos enseñanzas y digo primero que a Dios no le gusta que nosotros aparentemos ser lo que no somos, y luego lo pongo en cuestión de la fe, la oración y de recibir, entonces es muy fácil. Cuando yo digo que tengo fe, a Dios no le gusta que yo nada más declare que tenga fe sin tenerla. Dios quiere que tenga fe en realidad. Segundo, cuando yo oro, Dios no quiere que solamente ore como unas repeticiones y como para que alguien me escuche. No, Él quiere que ore creyendo en que Dios puede hacer las cosas. Es decir, no nada más fingir que oro, sino orar en realidad en mi corazón. Con esa fe que tengo en mi vida, orar y pedir, y entonces el poder de Dios será manifiesto y recibiremos lo que pedimos. Esto significa, es muy sencillo, es como si una persona viene conmigo y me dice: Pastor Juan de Dios, quiero que ore porque me duele la cabeza.
Jesús dice, abusados, porque acuérdense de la higuera estéril que por nomás tener hojas se secó. Y luego la oración, la fe y recibir. A ver, viene esta persona y me dice, pastor, me duele la cabeza, ¿puede orar por mí? Yo tengo varias opciones, puedo decirle que sí, puedo decirle que no. Si le digo que sí, vamos a orar. Entonces Jesús me dice, y es muy interesante esto que te voy a compartir, no nada más ores por orar, no seas una higuera con hojas verdes, que la gente venga y diga, oras por mí porque me duele la cabeza, sino ora con fe, creyendo que el Señor puede hacer el milagro, porque sabes, el Señor puede hacer el milagro. No te conformes con que la higuera se secó. Jesús dijo, Dios puede hacer mucho más cosas que esta. Dios es más grande que este simple milagro. Y amados hermanos, creo que hoy, esta mañana, usted y yo debemos meditar en esta palabra, porque justamente no podemos como cristianos, cuando alguien viene y nos pide oración, orar simplemente para gastar un tiempo o para mostrarle a la gente que tengo fe. Mi oración no deben ser vanas palabrerías sin fe. Mi fe debe ser auténtica, porque si no, entonces soy una higuera con hojas y sin fruto. Parte del fruto espiritual, de acuerdo a Gálatas 5, 22 y 23, es la fe. Y esa fe tiene que ser genuina y auténtica, porque a Dios no le gusta que finjamos o aparentemos ser lo que no somos. Si vamos a orar y vamos a hacerlo con fe, vamos a hacerlo en serio, creyendo que el Señor nos va a dar lo que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y esta es la enseñanza que Jesús quiere dejarnos, porque entonces es ahí donde aplica. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, oración y fe, entonces lo recibiremos. ¿Qué quiero decir con esto? A través de esta enseñanza quiero que tú medites en que cuando tú ores en serio y creas que Dios puede hacer milagros en tu vida. Cuando tú digas que crees que Dios puede hacer milagros, en serio lo creas, para que no seas una higuera solo con hojas, sino seas una higuera con fruto. Y entonces tu fe y tu oración sean auténticas. Y al ser auténticas, porque crees en Dios, que Dios es capaz de hacerlo todo, y que a través de la oración, de pedir, Dios te da, entonces puedes convertirte en un cristiano, en una higuera que no solamente tenga hojas, sino que dé frutos, que tenga resultados. Creo, amados hermanos, que Dios hoy nos recuerda a través de esta historia. Jesús nos quiere enseñar justamente que no seamos como esta higuera nada más verde sin fruto, una higuera estéril. No, Dios quiere que tengamos en realidad una fe genuina, que oremos a Dios creyendo que Él puede hacer cualquier cosa, porque Dios puede hacer cualquier cosa. No hay nada que sea difícil para Él. Y tú y yo debemos creerlo, pedirlo para recibirlo, para que entonces no seamos como esa higuera solamente verde, pero sin un fruto real. El Señor quiere que este día medites en esta palabra, porque Él quiere que tú y yo no solamente tengamos apariencia de ser un árbol fructífero como la higuera. Una higuera existe para dar higos. Si una higuera no da higos, pues para lo mucho que sirve es para dar sombra, pero no fue creada para dar sombra. Sabes que tú y yo tampoco fuimos creados solamente para dar sombra. Tú y yo fuimos creados para llevar fruto a 30, 60 y a 100 por uno, como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo. Así que no debemos perseguir solo tener apariencia de un árbol frutal, sino debemos anhelar tener el fruto que Dios quiere que tengamos, de acuerdo a Mateo 21, 18 al 22. Así que busquemos ser esos árboles frutales a través de la fe y la oración, que funcionan y que nos permiten recibir el poder de Dios obrando milagros. Yo creo, amados hermanos, yo creo, amigos, que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Y hoy en esta mañana quiero meditar contigo y que tú reflexiones y medites si en realidad eres una higuera con fruto o si solamente eres una higuera con hojas. Si oras por orar, si dices que crees por decir que crees para que otros piensen que crees, pero quiero recordarte que a Dios no le gusta que tú aparentes ser lo que no eres. Y en segundo lugar, acuérdate que la fe y la oración, cuando trabajan juntas y se ora a Dios con esa fe y con esa plegaria, Dios mostrará su poder haciendo milagros. Seamos así cristianos entonces, con los frutos, con el fruto, con los resultados del poder de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que esta mañana, después de esta meditación, después de estas dos sencillas enseñanzas que se hacen una, porque entonces tú y yo podemos emplear estos minutos preciosos para orar en realidad, para pedirle al Señor que Él sea con nosotros. Y si tienes alguna necesidad ahí en casa, si hay un milagro que necesitas, yo te invito a que tú ores con fe.
Si tú oras con fe, vas a recibir. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Y dejes de ser solamente una higuera verde que te conformes con oraciones como, Señor, si tú quieres, y te atrevas a pedir con fe sabiendo que Dios no solo puede secar una higuera, Él puede mover montañas, Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Así que en esta mañana, si tú tienes alguna petición que quieras poner delante de Dios, te invito a que tomemos unos minutos para orar con fe. No gastes palabras sin sentido, no gastes palabras sin fe, porque una oración sin fe no funciona. Y una fe sin oración en realidad no existe, porque una fe que no se atreve a pedir es porque realmente no cree. Y una oración que no tiene fe, entonces es una oración vacía, es una oración que no existe, que no es real. Hoy te invito a que conjuntes tu fe y la oración. La fe de saber que Dios puede hacer todas las cosas. La oración en la confianza de que te atrevas a pedirle a Dios, para que entonces puedas recibir todo lo que pidierais, orando y creyendo, lo recibas. Dios puede hacer cualquier cosa. Y yo te quiero invitar a que cierres tus ojos, que quizá levantes tus manos o dobles tus rodillas y comiences a orar. Y ores en serio, ores de verdad. Y te acerques al Dios que todo lo puede hacer. Él puede hacer que una higuera se seque, pero también puede hacer que montañas sean movidas, porque Él tiene todo el poder. Hay poder, poder sin igual, poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual, poder en la sangre que Él vertió. Si necesitas salud, hoy quiero declarar: hay salud, salud sin igual, salud en Jesús, quien murió. Hay salud, salud sin igual, salud en la sangre que Él vertió. Señor Jesús, a través de esta historia de la higuera estéril, en primer lugar queremos pedirte que nos ayudes a no fingir ser lo que no somos. No queremos ser solamente higueras con hojas verdes pero sin fruto. No queremos decirle a la gente cuando tiene un problema, vamos a orar, sin creer que tú puedas resolver ese problema, Señor. No, perdónanos si a veces oramos sin fe, sin sentido. O perdónanos si a veces oramos para que alguien más nos escuche. No, Señor, permítenos elevar nuestras oraciones sabiendo que tú eres el que nos escuchas. Y al orar con fe, con la certeza de que tú puedes hacer cualquier cosa, puedes hasta mover montañas de un lugar a otro, porque tú eres Dios y tú todo lo puedes hacer. Con esa confianza, Señor, hoy quiero pedirte que obres milagros en toda la gente que hoy, Señor, se está acercando a ti con fe. Te pido que ahí, Señor, viertas del poder de tu Espíritu y comiences a sanar, a liberar, a transformar. Comiences a cambiar las circunstancias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque yo creo que tú lo puedes hacer, Señor. Y quienes estamos orando creemos que lo puedes hacer, y queremos tomar de esta enseñanza que tú le diste a sus discípulos un estilo de vida, que podamos combinar la oración con la fe con la oración, para que entonces podamos recibir todo lo que pidamos conforme a tu voluntad, Señor. Es por eso que hoy te quiero pedir que comiences a obrar milagros, Espíritu Santo. Tú estás ahí donde cada uno de nosotros nos encontramos, y en esta mañana que estamos meditando queremos declarar que tú tienes poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No queremos ser más o aparentar ser lo que no somos. Queremos aprender a orar con fe.
Por eso en esta mañana declaramos, Señor, que a lo largo de todo este día meditaremos en esta palabra. Queremos que nos hagas cristianos de fe, sí, Señor, pero también queremos que nos hagas cristianos de oración, para que al ser cristianos de fe y oración podamos ser cristianos que demos fruto, resultados, no los nuestros, sino los tuyos, con tu poder, con tu presencia, con tu toque. Hay poder, poder, decláralo, di, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder en Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Dejemos de ser higueras solo con hojas, demos fruto. Acerquémonos al Señor con fe y oración para recibir, y que ese recibir el poder de Dios sea efectivo para que otros crean al ver el fruto del poder de Dios actuando sobre nosotros, y entonces poder agradar al Señor. Gracias por estar aquí. Yo espero que Dios esté ahí. El Señor te bendiga.